Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a seguir con las enseñanzas del libro de los Hechos. Vamos a seguir con el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. A los que tienen Reina Valera, yo creo que pueden ver el mismo subtítulo que tengo yo. Dice: muchas señales y maravillas. Amén. Vamos a leer el versículo 12 y entonces tomas asiento, mi hermano. Dice así: en el nombre poderoso de Jesús y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Todo asiento, mi hermano. Mira que este pasaje, mi hermano, son poquitos versículos, pero vamos a intentar, con ayuda del Espíritu Santo, escudriñarlos y sacarle el más provecho que podamos obtener de ellos para bien de nosotros y para el alimento de nuestra alma. Muchas señales y maravillas. Habíamos visto anteriormente, mi hermano, ya, pues que cuánto no hemos visto. Pareciera una historia que apenas está comenzando, pero ya hemos escudriñado mucho dentro de lo que hemos podido, de lo que Dios ha querido darnos, porque todavía se podría mucho más. Pero dentro de lo que hemos obtenido, pues hemos podido entender muchas cosas, comenzando de cómo fue que el Espíritu Santo llegó. ¿Cómo fue que empezó a obrar en los hermanos? ¿Cómo los empezó, pues de una manera a marcar? Una señal, ahora sí que a ojos vistos, inclusive a oídos. Hemos podido ver también que eso fue como una señal. Yo creo que más bien es la palabra correcta. Como el Espíritu Santo ha mostrado esa señal, ha señalado a los que han sido llenos de su Santo Espíritu. Hasta el momento, yo creo que puedes concordar conmigo que no ha hablado ni siquiera no hay ningún registro, mi hermano, de un cristiano que, entre comillas, haya recibido el Espíritu Santo y se haya alejado. Tampoco ha hablado de una persona, un creyente que haya sido bautizado y que también se haya alejado. Porque los que se mantenían lejos eran los que no creían. Y los que comenzaban a creer, pues comenzaban a acercarse. Y se acercaban no porque los apóstoles, nota que los apóstoles, la manera de predicar de los apóstoles no era una manera en la que ellos como que los incitaran. Ellos predicaban la palabra y la palabra hace su trabajo por sí sola. Entonces, el pasado domingo pues estuvimos en aquel evento, el aniversario de nuestros hermanos a mí me gustó mucho cómo dijo el hermano Lucas, de Casa de Oración La Hermosa. No dijo el templo La Hermosa, no dijo la iglesia La Hermosa, dijo Casa de Oración La Hermosa. Entonces, gloria a Dios. Empezamos a hablar de las denominaciones, mi hermano, y pues yo creo que hubo como que una reacción que no fue de mucho agrado, pero a final de cuentas lo único que podríamos decir que sería lo mejor es que hiciéramos a un lado nuestros pensamientos, nuestras diferencias doctrinales, y mientras creamos que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo fue y murió en la cruz en pago por nosotros, o sea, que mientras tengamos las doctrinas básicas, concordemos ahí, lo demás, mi hermano, es secundario. Lo demás no nos va a llevar ni al cielo, pero tampoco nos va a llevar al infierno. Sin embargo, no creer en Jesucristo, eso sí nos va a llevar al cielo, y no creer nos va a condenar al infierno, ¿no? Pero entonces, aquí no se ha visto nada de eso, mi hermano. Se ha visto que hablaba Pedro y que hablaba Juan y que hablaban conectados por las mismas palabras, por el mismo Espíritu. Lamentablemente ahora pareciera que hay varios espíritus y que hay varias Biblias que dicen cosas diferentes. Entonces, una de las cosas es que nosotros debemos ser maduros. Una de las cosas que yo procuro aquí a Casa de Oración, ustedes, mis hermanos, Fuentes de Agua Viva, es que ustedes sean maduros. Aprendamos a escuchar. Cuando nosotros tengamos pláticas con otros de los hermanos, si ellos se sueltan a hablar, dejémoslos que hablen. Si nosotros notamos que hay algo en contra de la Biblia, quedémonos callados.
Esperemos a que Dios nos dé el momento de corregir. ¿Cómo? Hemos dicho y lo hemos recalcado muchas veces, con reverencia, con humildad, con mansedumbre, como lo hacía el maestro. Porque si ellos no saben, si ellos no pueden sujetar su lengua, si ellos no pueden sujetar su ser, nosotros sí. Que los de Casa de Oración Fuente de Agua Viva tengamos esa habilidad, ese don de dominarnos a nosotros mismos. Porque el que no puede dominar su lengua y no puede dominar, ahora sí, que su ser, sus impulsos, entonces tal vez no está bajo el Espíritu Santo, sino sigue estando bajo los impulsos, los instintos de la carne. Y se supone que nosotros cuando nos bautizamos, estaba leyendo uno de los certificados y dice que hicimos un compromiso de seguir, actuar y vivir como lo hacía Jesucristo. Por eso es de que el Señor, Dios Todopoderoso, se hizo carne y vino aquí para enseñarnos cómo debíamos de vivir nuestra vida. Entonces, podemos ver desde el capítulo 1 la promesa cumplida, cómo vino, qué fue lo que hizo. Inclusive es de que siempre debe de estar el cuerpo de Cristo completo, el cuerpo de sus ministros completos. ¿Qué pasó a la venida? Que dejó de ser promesa, sino que ya luego se hizo realidad a la venida del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que provocó? Va a provocar que hablemos, que nos deleitemos anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿Sin qué? Sin temor. Sin temor a que se burlen de nosotros, a que nos rechacen, sin temor a nada de eso. Tenemos que ver en cuenta que después también dice que la vida de los primeros cristianos era ahora sí que bajo un mismo pensamiento. Ahí no había necesidades, decían. ¿Por qué? Porque todos pensaban de una misma manera, sentían de una misma manera. Pero ten en cuenta que aquí se separan dos grupos. Está el que realmente está necesitado, pero está el que solamente busca la ayuda, pero dentro de él lo está haciendo de una manera incorrecta. Ahí están Ananías y Zafira, que no tanto tenían la necesidad, pero quisieron burlar al Espíritu del Señor, quisieron mentir al Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están los fieles, pero están también los hipócritas. Los que parece que, pero no lo son. Los que buscan solamente algo y muestran una cara, pero saliendo de la iglesia y estando en sus casas o en la vida cotidiana, entonces son otras personas. Esos son los hipócritas. Ananías y Zafira, como lo habíamos visto en el pasaje pasado, habían mostrado hipocresía. ¿Por qué? Porque querían ser vistos como parte del pueblo de Dios, de los elegidos de Dios, como habíamos ahora sí que estuvimos predicando en la prédica pasada, no solamente de los llamados, sino de los escogidos. Porque dentro de los llamados va a haber mucho, pero solamente algunos van a mostrar lo que un cristiano debe de mostrar, debe de proyectar para los que están allá afuera e inclusive para los que están aquí adentro. Bajo esas circunstancias, bajo esos estándares, mi hermano, entonces Dios va a obrar, Dios va a usarnos. Como decía el canto, Eli, ¿has limpiado tus manos? ¿Has limpiado tus pies? ¿Por qué? Porque para obrar, para imponer manos, debieras de tener manos limpias espiritualmente hablando. Para ir a predicar el Evangelio deberías estar limpio de los pies. Dice que hermosos son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas de salvación. También dice, hablando de la armadura, también habla de los pies. Dice que calzados con el apresto del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace el Evangelio? Las palabras de Dios nos limpia de toda inmundicia, de toda cosa sucia que podamos nosotros ahora sí que absorber y que se nos pueda pegar en nuestro caminar por el mundo, sabiendo que no podemos ausentarnos de este mundo. Y muchas veces pedimos eso, pero a veces no pedimos, o pedimos más bien sin saber lo que estamos pidiendo. Porque dice el Señor Jesucristo en su palabra, en uno de los evangelios, dice que si Él hubiese querido, Él ya nos hubiera arrebatado. Pero si Él nos deja ahí, dice que Él ya oró, pidiéndole al Señor que no se le pierda ninguna de sus ovejas, que cuide a todas sus ovejas, a todos aquellos que manda a las naciones a predicar el Evangelio.
Mediante esos estándares podremos ver señales, como dice aquí el subtítulo, señales y maravillas. ¿Te acuerdas que había una señal que iba a acompañar a aquellos que creyeran sinceramente, que creyeran con el corazón, de corazón? Había señales que dice que iban ahora sí que a tomar, a comer cosas mortíferas y que no les iba a pasar nada. Dice que iban a expulsar demonios, que iban a hacer milagros, que iba a haber sanidades por medio de sus manos. Entonces, hasta el momento no hemos visto a un cristiano a medias ni a un cristiano a cuartas. Hemos visto hasta el momento cristianos de veras, auténticos, genuinos, digo yo. Entonces, y todos ellos de una manera u otra habían mostrado señales y maravillas. ¿A qué se referirá la Escritura con señales? Una de esas señales era su propia vida. Por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo. Pero sin embargo, después continúa la Escritura, más bien, la Escritura antecede y habla acerca de Bernabé, que Bernabé también estuvo en la misma situación, mas sin embargo, él vendió su heredad y él no puso en su corazón, más bien no prestó atención a la voz del diablo para apartar una parte para él y dar lo demás. No, él lo dio todo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué señal es esa? Es señal de que él confía en Dios. Alguna vez, mi hermano, y a veces no es hasta que Dios nos poda, hasta que tenemos situaciones difíciles donde nosotros somos puestos a prueba para que el Señor nos moldee y nos haga de acuerdo al propósito, mi hermano. Yo alguna vez estaba tranquilo porque pues tenía muy poquito, era muy escaso mi sueldo, ganaba muy poquito, mi hermano, no me alcanzaba en realidad. Entonces había veces que yo dudaba, yo decía, ay, híjoles, si doy el diezmo, entonces me voy a quedar sin dinero y sin pasaje, me la voy a ver dura. Y si pido prestado, pues ¿cómo voy a pagar? Y pensaba tantas cosas, pero la palabra de Dios me hablaba y me decía, confía en mí, yo soy tu proveedor. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Pero a veces decimos que el Espíritu Santo nos dice que no hay problema, que no demos, que está bien. Y algunas veces puede aplicar, pero algunas veces Dios lo único que estará haciendo es probar tu fe. Entonces, llegó el momento que yo creo que, pues a veces sí lo hice, mi hermano, para vergüenza mía, a veces sí lo hice, pero a veces no. Hasta que Dios me quitó el trabajo. Y cuando Dios me quitó el trabajo, entonces de repente me quedaba viendo al mundo y decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante mi familia? Tenía yo a mi niño en ese tiempo en pañales, la leche. Yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero algo dentro de mí me decía, confía en mí, yo soy tu proveedor. Entonces, hay señales, mi hermano, hay muchas señales que pueden, pues ahora sí que ser mostradas por medio de un creyente. Una de esas, por ejemplo, fue lo que estaba en el corazón de Bernabé, mas sin embargo Bernabé lo proyectó y lo mostró a que todos lo vieran. Ahora, la Biblia no nos dice, pero yo creo que Zafira y Ananías sí habían visto esa actitud que había hecho, esa acción que había hecho Bernabé. Yo creo que tal vez, estoy suponiendo que tal vez esa era la causa por la que el Señor le tomó a mal a Ananías y a Zafira, porque se supone, como decíamos, que, bueno, una cosa era Ananías, pero otra cosa era su esposa. Se supone que la esposa es ayuda del hombre y viceversa. Se supone que el hombre es el protector de la mujer. Entonces los dos fallaron, porque no cumplió ni Ananías su papel de hombre, ni Zafira su papel de mujer, de esposa. Entonces yo creo que al haberle mostrado al Señor que Bernabé había hecho lo correcto, lo que se esperaba como una persona llena del Espíritu Santo, entonces yo considero que tal vez por eso se los tomó a mal, tanto que los cortó. ¿Para qué? Para que ese pecado, ese mal sentimiento, esa mala acción no contagiara al pueblo de Dios. Porque yo estoy seguro que si lo hubiera permitido, otros pensarían que hay oportunidades, hay chances, como si una oportunidad de pecar fuera ahora sí que agradable delante de Dios para evitar el infierno. Y yo creo que no.
La palabra no creo, ni yo he visto, ni hay registro que lo diga de esa manera, sino que nos invita a reconocernos como pecadores y a confesar nuestros pecados para alcanzar misericordia mientras estamos vivos. Entonces yo creo que eso fue una de las señales. Otra de las señales que podemos hablar acerca de la mano de los apóstoles, dice que muchas señales y prodigios en el pueblo se hacían por la mano de los apóstoles. ¿Cuál es uno de los más vistos? O sea, porque te has dado cuenta de que cuando se predica acerca de cómo Pedro y cómo Juan levantan al cojo de la hermosa. ¿Te has dado cuenta que eso sí se predica? ¿Te has dado cuenta? Pero no se menciona la actitud de Bernabé. O sea, lo que es visto, lo que sí se ve, lo que nos puede convenir, eso se predica, eso se enseña. Y ya muchos agarran un mensaje. Voy a hablar de milagros en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva les voy a hablar del milagro de la curación del cojo de la hermosa. Pero ¿por qué no se menciona algo? Eso sí se ve, se puede ver. ¿Por qué? Porque el cojo saltaba. Pero ¿por qué no se habla de lo que había en el corazón de Ananías? ¿Y por qué no se habla de lo que había en el corazón de Bernabé? Eso no se predica, porque a la iglesia no le gusta. Ahora sí que, digo, a modo de prueba, de una manera yo creo que, pues tal vez sarcástica si quieres verlo, pero ¿te acuerdas cuando les estaba hablando en exhortación, invitándolos a no desviarse del camino, a tener la visión por ser el primer aniversario, porque no sabemos si de repente se desvíen y se acabe la hermosa? Esperemos que no. Pero yo los estaba exhortando, invitando a que se mantuvieran con ese mismo fervor hacia el Señor, con ese mismo amor hacia el Señor, para que hubiera un segundo aniversario y así sucesivamente. Pero ¿te acuerdas que mientras estaban las palabras bonitas y que solamente entraban al cielo los cristianos, gloria a Dios, y entonces estaban los aplausos? Pero ¿te acuerdas cuando les dije, ¿quieren su milagro? Y todos dijeron, ¡sí! Y yo dije, a eso están acostumbrados. Eso es lo que les predican, eso es lo que les enseñan. Piensan que hay una administración especial. Y yo realmente digo, no hay estructura de culto. La Biblia no nos habla de la estructura de un culto, pero tampoco nos habla acerca de las últimas partes. Vamos a ver algo bien interesante que yo estaba ahora sí que descubriendo en esta parte escritural. Entonces, una de las señales más obvias, primero, antes de eso, fue cómo el Espíritu Santo empezó a operar en ellos, en su manera de ser, en su manera de dirigirse, inclusive en la manera de hablar. Yo creo que es algo muy impresionante la señal que ellos recibieron de hablar en otro idioma. ¿Hablar qué? Maravillas acerca de Dios. La operación, ¿cómo es? Eso es algo, una de las obras. Muchos piensan que la obra del Espíritu Santo muchas veces es algo que se puede ver, un milagro como el cojo de la hermosa. Sí, gloria a Dios, es bueno. Pero yo creo que la obra maestra del Espíritu Santo es la transformación de un corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Por qué? Porque el corazón de piedra no siente, le da igual lo que sea, le da igual si sí y le da igual que no. Entonces, ¿cómo será? ¿Cuál será ahora sí que el fin de un corazón, de un bautizado con corazón de piedra? ¿Tú crees cuál será su fruto a mostrar? ¿Cuál será, ahora sí que la meta, cuál será el fin de un corazón duro bautizado? ¿Crees que se salvará? Yo creo que no. Yo no creo que un corazón, es muy obvio, te has dado cuenta que hay muchas veces que, como decía nuestro hermanito, vino nuestro hermanito Jorge, que dice que sus familiares se bautizaron, pero que su actitud es peor que la que tenían antes. Se bautizaron, pero siguen con el corazón duro. ¿Qué es lo que hace? Se hace más notorio que tienen el corazón duro. Que es un corazón duro, no siente, le da igual lo que pueda sentir su papá, su esposo, su tío, su abuelito.
No les importa ver las circunstancias que él pueda estar viviendo. A lo mejor dicen más groserías, a lo mejor son más malos, a lo mejor no sé qué tantas cosas. Entonces, la importancia de que un corazón sea aquebrantado. Algo que yo te quiero contar, mi hermano, y se va a escuchar bien feo, pero no es crítica, mi hermano. Te estoy hablando una verdad. ¿Tú nunca te has preguntado por qué ponen la musiquita cuando alguien está predicando o cuando pasa alguien a hablar? Aquí, por ejemplo, no hay musiquita, pero ¿no notaste que a veces ponen la musiquita? ¿Por qué crees que pongan la musiquita? La musiquita es bien importante, mi hermano. Tiene poder, la música tiene poder. Por eso es que el diablo tuerce ahora sí que el uso y lo usa para gloriarse él y para cantar y avergonzar al hombre, aunque el hombre no se dé cuenta. Pero la música tiene poder. Dios así la creó con un poder. Pero tú sabes por qué pone la musiquita, porque la música mueve las emociones. Entonces, no quise verme así como de que apágame la música, porque lo que voy a decir, yo quiero que eso sea lo que está ministrando. La música ministra, lo hace con un sentimentalismo. Entonces, si tú estás enojado, te empiezas como que ahora sí que a ablandar. Si tú estás triste, como tal vez empiezas a abrir tu corazón, pero ya no es la palabra, es la música que está ayudando. Digo, entonces, ¿para qué es la alabanza y la adoración? Precisamente para eso, pero que venga de arriba para abajo, no de aquí abajo para arriba. Es por eso que ponen a veces la musiquita cuando está la predicación y al último ponen el teclado. Es para tocar el corazón. Entonces, algunas veces es bueno, pero otras veces puede ser contrapositorio. ¿Por qué? Porque entonces tú puedes salir tocado por la musiquita, la armonía de la música, no por lo que el Espíritu Santo esté haciendo. Notemos que no hay nada parecido hasta ahorita donde hemos estado nosotros viendo. Nada parecido, ni siquiera en la administración. Pero gloria a Dios, yo no voy a decir que tampoco está penado, no. Pero yo creo con todo mi corazón que si la palabra no te ablanda, en cualquier momento vas a volver a ser quien eres. Dice que la sustancia tiende de repente a transformarse, pero entonces dice que luego vuelve a su estado natural. En el caso del cristiano, no debe de ser así. El cristiano debe de transformarse y mantenerse en ese estado de transformación, inclusive no parecerse nada a su estado natural. O sea que el grosero ya no debe de ser grosero, el chismoso ya no debe de ser chismoso. Entonces, esa es como que una de las cosas importantes, de las señales importantes, de los prodigios también, que venían por medio de la mano de los apóstoles. Entonces, pero eso no se predica mucho, mi hermano. Se predica lo visto, lo que la gente puede aceptar, porque pareciera que se trata de llenar la iglesia, llena de impíos, llena de cristianos a medias, de cristinos, pero hay que llenar la iglesia. ¿Te imaginas lo triste es que la iglesia estuviera llena y que de repente nada más 2 o 3 desaparecieran? Porque esos realmente fueron la iglesia, son parte de la iglesia de Dios, como se ven videos. Qué triste va a ser eso. Pero también es triste que tengamos tantas bancas y solamente vengamos pocos. Digo, gloria a Dios por los hermanos que están trabajando, Dios los bendiga en su trabajo. Siempre he dicho que hay quienes no pueden venir y oremos por ellos, pero hay quienes sí pueden venir y no vienen. Esos son los que en realidad están en problemas. Hay que entender todas esas cosas. Entonces, se predica entonces acerca de esas cosas, lo que no hemos visto nosotros. Hemos visto titubear, hemos visto, ¿a poco no hasta el momento? Las palabras de Pedro, ya lleno, dirigido por el Espíritu Santo, porque no es que lo haya tomado el Espíritu. Muchas veces también ponemos eso de pretexto de que el Espíritu me tomó para decir esto. Hay muchas veces, mi hermano, que estando en el mensaje, alguien pueda decir, es que el Espíritu me puso esto y quiero profetizarlo, quiero hablarlo. No, mi hermano, el Espíritu nunca va a hacer ese tipo de cosas.
Porque a veces pareciera que es así, pero el enemigo va a intentar desordenar, cortar la unción, cortar la palabra de Dios mediante cualquier manera. Que están toque y toque, que se fue la luz, que ya me está dando sueño, que, o sea, tantas cosas. Más fácil, no se dejan engañar con eso los cristianos. Ya saben que esas son mis tácticas. Mejor le voy a poner palabras en su oído, palabra que parezca como versículos, porque te acuerdas que el diablo, estando con el Señor Jesucristo, hablaba versículos torcidos, solamente usó un versículo fuera del contexto, porque si lo leemos en el contexto, no es lo que el diablo aparentemente quería decir. Pero Jesucristo, nosotros, estudiosos de la Biblia, vamos a verlos, a escucharlos, los versículos, y entonces nos daremos cuenta que no se está hablando en el contexto que debe de ser. ¿Te acuerdas cómo Jeremías 33:3, en qué contexto está? Hablando a los rebeldes, a los que no escuchan. O sea, una promesa, una bendición para los que no escuchan, para los que luego se esponjan. No es para que, si estás pasando una situación difícil, lo uses. Que hay un versículo para esto, sí, hay un versículo, pero entonces ya no estamos usando los versículos apropiados. Entonces, estábamos hablando entonces de que entonces se sigue, no se ha predicado hasta el momento, no has visto la línea que lleva Pedro y Juan hablando exclusivamente del arrepentimiento de una manera tan cristocéntrica, que es por eso que Dios los respalda y hizo señales, milagros y prodigios. No fue un milagro, un prodigio, no fue una señal, ahora sí que maravillosa, impresionante, que un cojo de nacimiento se haya levantado. Claro que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué a veces tal vez nosotros intentemos hacer lo mismo y no seamos respaldados? Es porque tal vez no estamos siendo cristocéntricos. Porque a lo mejor no he podido traer almas a la iglesia, es porque a lo mejor no les estoy predicando de Cristo. Porque tal vez ni siquiera atención les estamos poniendo. Debemos de prestar atención cuando debamos de prestar atención, pero va a llegar el momento que vamos a cerrar nuestros oídos para que no nos llenen de basura y no nos llenen de palabrería. Tal vez no estamos predicando de la manera correcta. Tal vez no lo estamos haciendo de esa manera y por eso no hemos podido dar fruto. Pero tal vez a lo mejor el Señor nos podó y estamos en el tiempo, en el proceso, en lo que los frutos se van a empezar a dar. Pero que sea que le estemos predicando de Cristo, del Cristo sangriento, no del crucifijo que se cuelga en una pared, que cumple todos los deseos y, como decíamos anteriormente, que se hace como un Dios, pero que en realidad no habla. Es nuestro sentir, nuestro yo, el que habla a través de él y que nos alcahuetea todo, nos dice todo, nos da permisos para todo. Todo es sí, y lo que nosotros digamos que no, pues es no. Hablemosle del Cristo sabio, del Cristo humilde, del Cristo manso, del Cristo misericordioso, del Cristo amor, pero también del Cristo fuego consumidor, también del Cristo justo, también del Cristo que así como hace llamados, también muchas veces condena. Llamó a un pueblo, pero también condenó a los fariseos. Entonces, es la manera en la que empezó a operar el Espíritu Santo. Esa es una señal también. Dice entonces, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Te acuerdas qué era el pórtico de Salomón? ¿Te acuerdas que ahí se juntaban tanto judíos como gentiles? Porque si ellos hubieran solamente querido evangelizar a los que se alejaban, a los que se estaban mansitos, a los que pues ellos quisieran, o solamente a los judíos, entonces lo hubieran hecho dentro del templo, o a las orillas del templo, por donde entran los judíos. Pero dice que este era como un pasaje donde había gentiles y había judíos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra es para todo aquel que quiera escucharla. Tú solamente exponla. Hace ya creo como 15 días, iba yo en el Metrobús y estaba yo escribiendo unas cosas, creo que para un bosquejo,
Y de repente se empezó a escuchar una voz que empezó a hablar palabra de Dios y mis orejitas se pararon. Yo dije, alguien está hablando la palabra de Dios, pero yo no lo ubicaba. Era un viejito con los ojos cerrados que estaba hablando la palabra de Dios, estaba invitando a todos. Y muchos no le prestaban atención, muchos tenían audífonos, muchos cerraban sus oídos, pero habemos quienes sí lo habíamos escuchado. Y yo decía, gloria a Dios por ese valor, gloria a Dios por eso que Dios le dio. Entonces, estaba predicando en ese caso, a lo mejor hasta mí, digo, afortunadamente, pues dentro de lo que estaba predicando dije, pues Señor, estoy dentro del círculo, pero ¿qué tal si yo estaba fuera del círculo? Me estaba también predicando a mí, entre comillas, espiritualmente como judío, como creyente, como de que yo ya sé lo que es estar en la iglesia, yo sé lo que es la palabra de Dios, pero también estaba hablando a los que no. Tal vez nunca, tal vez esa sea la vez más cerca que puedan estar de Jesucristo. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos en lo que nos hablamos. No se trata de contradecir, no se trata de ganar un debate, no se trata de que me escuchen lo que yo tengo que decir, no se trata de que yo sé más. No, mi hermano, se trata de que la palabra obre en sus vidas. No se trata de que le voy a demostrar que yo sé más que él. Le voy a demostrar que yo sé más que ellos están equivocados. No, mi hermano. Si nosotros, si Cristo nos ha dado sabiduría en la palabra de Dios, que la usemos con sabiduría, que la usemos con prudencia, que la usemos como Cristo la usaba, en el orden en el que se debe de usar. Al que es arrepentimiento, arrepentimiento, al que es exhortación, exhortación, y que suene como tal. Así lo hará el Señor Jesucristo. Entonces continúa diciendo que entonces había de todo. Entonces fíjate la parte que sigue, mi hermano. A mí me llama mucho la atención esa parte. El versículo 13 dice, de los demás, o sea, ¿de quiénes? Allá había personas de todo tipo, mi hermano. ¿Te has dado cuenta de eso? Creyentes y no creyentes y medios creyentes, los que estaban en proceso de... Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, cómo dice esto. Dice, desde el versículo 12, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más, o sea, había unos que ya lo seguían como nosotros, aquí ya sabemos y aquí nos reunimos, sabemos los días, los horarios, pero si estuviéramos en la calle o de repente viene alguien que no es como de casa, que está viniendo, está en proceso, pero a veces no se atreven a venir. ¿Por qué? Cuando ustedes predicaban ahí en los mártires, había unos que estaban sentados, pero había unos que pasaban y como que escuchaban, pero no se atrevían a estar ahí. ¿Cuál sería la causa? A veces es por miedo a burlas, a veces por miedo a rechazo por sus familiares. Ten en cuenta que aquí pasaba algo. El creyente ya había tenido una experiencia con el Espíritu Santo, lo cual habla de un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo. ¿Qué decía? Que le daba valor, cambiaba su vida, quitaba el miedo. Porque dice, ¿qué es lo que le daba? Podía sentir su amor. Y dice el apóstol Juan, que donde está el amor no puede haber temor. Si tú tienes temor en tu vida de algo te falta, hermano. Algo te falta, hermano. Porque dice que un corazón con el amor de Cristo no puede también tener temor. El amor echa fuera el temor. Cristo echa fuera a Satanás. No puede estar ahí. Si de repente tú tienes temor a algo te está faltando, algo estás debiéndole al Señor. Entonces, ten en cuenta que aquí estamos hablando, si regresamos capítulos atrás, ¿qué es lo que había pasado? Al Juan y Pedro mostrar lo que el Espíritu Santo quería hacer por medio de ellos. ¿Qué sucedió? Los llevaron a la cárcel. Primero, cárcel. Segundo, ¿qué les dijeron cuando los sacaron de la cárcel?
que no volvieran, los amenazaron y les dijeron que no volvieran a hablar en ese nombre. ¿Por qué? Porque si no los iban a volver a llevar a la cárcel. En aquellos tiempos, muchas veces en la cárcel, allí había, ahora sí que les daban muerte. Entonces, ¿tú crees que eso era algo para temer? Sí, era algo para temer. Eso es normal en un ser humano. No es que nosotros ya hayamos dejado de ser humanos, pero es que ese es el poder del Espíritu Santo que va a ir apartando todos esos temores. Al contrario, o sea, dentro de la locura del Evangelio es que el cristiano se va a gozar en las adversidades. Ya no se va a estar haciendo la víctima y de que, ay, pobrecito, ay, pobrecita. Al cristiano genuino no le gusta que le digan pobrecito. El cristiano genuino, con ronchas como Job, con roña, con llagas, con dolor, con todo eso, él sigue glorificando a su Dios. Él sigue confiando en su Dios. Pero en estos tiempos, ¿qué pasa? Si no hablamos del Cristo, de la Biblia, si no hablamos de las palabras, ¿qué es lo que pasa? Si no hablamos de Ananías y Zafira, que cayeron muertos por querer burlar al Espíritu Santo, sabiendo que Dios no ha de ser burlado. Si no hablamos de eso, pero hablamos de los milagros, ¿qué hacemos? Cristianos de plástico. Cristianos que, ay, pastor, mire, pobrecito de mí. Mire, ¿no ve que estoy sufriendo? ¿En qué Cristo estás confiando? Déjame te digo que soy de esos pastores. ¿En qué estás confiando, hermano? El Espíritu nos va a hablar acerca, como ministro nos va a hablar acerca de Él está pasando esta situación. Pero entonces, ¿qué tal si la palabra correcta a veces no es pobrecito o Dios le va a ayudar? A veces es la exhortación la que te va a levantar. Porque la exhortación no es regaño, la exhortación es la palabra correcta que te va a dar ánimo. Es decirte qué es lo que podrías o lo que deberías de hacer. Pero esas palabras no le gustan a la iglesia. Ellos quieren, ¿quieres tu milagro? ¿Quieres la sanidad? Y ahí sí todos levantan la mano hasta que entendieron. Yo creo que el Espíritu Santo les hizo ver, no, eso no es. Hasta que lo entendieron. Entonces, de manera chusca, la estaba viendo una hermana y dice, ay, Juan Carlos, un día te van a pegar, dice. Pero dime, ¿dije palabras altisonantes? ¿Dije algo fuera de lugar? No, estamos hablando del Cristo. El Cristo que hace cristianos. Y los cristianos son los que van a vivir en el reino de los cielos. No las denominaciones, por muy poderosas y miles de congregantes que tengan. A final de cuentas, ¿de qué les serviría a los hermanos de Ríos de Agua Viva que digan, no, los hermanos de Casa de Oración Fuente de Agua Viva son parte de nosotros, son parte de nuestra línea, si nunca vamos a verlos? Si no hay un hermano allá, 2, 3, aunque sea uno o dos en representación por la iglesia, ¿de qué nos sirve andar presumiendo que tenemos Casa de Oración, hermano? Tiene iglesia en Londres, tiene iglesia en Suecia, en Estocolmo, tiene en España, hay en todo el país, hay en Sudamérica y también hay en Norteamérica. Pero ¿de qué nos sirve si nunca nos vienen a visitar? ¿No suena presuntuoso? Entonces, hay que respaldar a los hermanos. Esa es otra de las señales y maravillas. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo sentir. Estamos en un mismo pensamiento. Entonces, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque ya sabían que si se juntaba y venía la chota, o sea que venían los saduceos y venían los fariseos, se los iban a llevar a todos. ¿A dónde? A la cárcel. ¿Y qué era la cárcel? A veces la cárcel significaba azotes. Yo creo que nadie va a sentir agrado por ser azotado. Pero ya veremos que después Pedro y Juan sentían agrado, se sentían dignos de ser azotados por amor a su Señor. Pero en estos días, no, el cristiano, ay, pobrecito de mí, estoy sufriendo, pídale a mi Dios que ya quite. Sin embargo, no seguimos el ejemplo de los apóstoles. Realmente a veces no predicamos la doctrina apostólica. Las señales y prodigios, eso es algo de admirar. Pero bueno, dice que no se juntaban con ellos. Entonces, qué curioso, mi hermano, que concordaban con sus palabras, aceptaban la palabra, pero no querían caminar con el rebaño. No querían estar ahí congregándose.
Y así va a haber muchos. Les va a gustar la palabra que se predica aquí, que es del Señor. El Señor aquí puede estar llenando sus almas, pero aquí prefieren estar donde les alcahueten. Prefieren estar donde ahora sí que estén a como ellos quieren, a como ellos piensan que deben de ser las cosas. Aunque su alma se pierda, aunque se estén engañando, aunque no crezcan y sean niños o enanos espirituales. Porque a veces cuando al niño le das de comer comida sólida no la quiere. Pero cuando va creciendo en su desarrollo, entonces es cuando sí ya acepta, de hecho te la pide, cuando está creciendo. Si a veces nosotros hemos andado en algunas iglesias, hay que ver la causa, ¿por qué no salimos de la iglesia? Si la causa a lo mejor es plan de Dios y solamente va a ser con un propósito, ¿para qué? Para que crezcas. Y ni crean que yo les voy a decir que no se vayan. Cada quien tiene su libre albedrío. Y solamente les pongo las cartas sobre la mesa y cada quien tendrá su decisión. Tampoco los corro, porque ¿quién soy yo para correr a la casa de Dios? Pero al final de cuentas, yo creo, y la gloria es de Dios, que todos estamos aquí, porque aquí obtenemos el alimento que nos llena. Aquí estamos creciendo, no por mí, sino por la palabra que el Señor trae aquí. Porque entonces, compara el tipo de palabras, el tipo de sermones que se dio el pasado domingo con los que se dan aquí y saca tus propias conclusiones. O compáralo con las iglesias donde se ha ido, donde has estado, y saca tus propias conclusiones. Solamente tú puedes hacerlo, porque yo no conozco tu vida. Yo no sé qué es lo que tú le has pedido al Señor. Pero el Señor sí sabe qué le has pedido y Él sabe qué es lo que está atendiendo. Y no soy un gran maestro, mi hermano. Soy el más inútil de todos, el más pequeño de todos. Pero yo sé, porque también busqué lo mismo, que mi alma se alimentara. Entonces, ya no me llenaban las señales y las maravillas todo el tiempo, siempre lo mismo, no. Yo anhelaba palabra de Dios, sin adulterarla. Yo quería agua que no fuera adulterada, agua de vida. Entonces aquí había personas que sentían que se alimentaban sus almas, que sentían que sus almas se saciaban de agua viva, pero no querían ir ahí por miedo a eso. Les estaba pasando algo. ¿Qué puede ser algo? ¿Has escuchado el libre albedrío? El libre albedrío, mi hermano, hasta el momento sigue llevando gente al infierno. Yo por eso nunca hablo del libre albedrío ni lo pongo como una opción de que ahí tú tienes tu libre albedrío, porque el libre albedrío los va a llevar al infierno. Sin embargo, el Espíritu no. El Espíritu los va a traer, los va a acercar a Dios, los va a llevar a Dios, los va a encaminar a Dios. Pero el libre albedrío, yo no he sabido en toda la Biblia ni de un testimonio que por libre albedrío lo haya llevado a Dios. Porque cuando hablamos de libre albedrío, ¿a poco no es para mejor alejarte o irte? Yo no he escuchado, tú tienes el libre albedrío. No, es que Dios nos dio libre albedrío. Y cuando lo mencionan, es porque no están de acuerdo y quieren estarlo siguiendo de lejos, creyendo que aún así les va a ayudar. Pero las bendiciones son de los hijos de Dios, no de las criaturas que Dios creó. Las bendiciones, el reino de los cielos es para los hijos de Dios. Entonces, dice que más el pueblo los alababa grandemente, los admiraba. Ay, mi hermano Pedro, la hermana fulana, no, es que predican la palabra, dice, sí ha visto cambios en ellos. Pero vamos, hermano, yo lo invito, vecino, yo lo invito, te invito, amigo, te invito, carnal, te invito, valedor, yo no sé cómo les digas, te invito. Y a poco no dicen, no, sí, sígueme hablando, pero luego voy, luego vamos. Ahí está escrito que así es, así pasaba desde esos tiempos. Pero sin embargo, quieren las bendiciones que tú tienes. Quieren lo que tú tienes, pero no quieren pagar el precio que tú tienes. Y ser cristiano genuino, cristiano auténtico, tiene un precio: el sello de Cristo. Y el sello de Cristo duele. ¿Por qué? Porque Cristo va a tener que derribar, va a tener que aplastar, va a tener que derribar, a quebrantar tu corazón y tu orgullo,
porque con orgullo no vas a poder estar cerca de Dios. Mientras no le permitas a Cristo que pisotee tu orgullo, no vas a poder nacer de nuevo ni vas a poder ser una persona nueva. Porque siempre vas a querer estar poniendo tus pensamientos por encima de los de Él. Vas a creer que es siempre tu pensamiento más grande que el de Él. Suena feo que hasta que Cristo no pisotee tu yo, tu ser, pero es la verdad. Ese es el evangelio que predicaban los apóstoles. ¿A poco no pisotearon su orgullo? ¿A poco no pisoteó el Espíritu Santo con la palabra de Pedro, con su primer sermón? Todo lo que eran, diciéndoles, ustedes son asesinos, ustedes fueron groseros, fueron golpeadores, esto, lo otro, porque ustedes mataron a Cristo. ¿Y a poco hasta que no se derribó su ser, ellos dijeron, híjole, sí es cierto, eso somos? ¿A poco hasta que no lo rompió en pedacitos? Eso es lo que se ve cuando ellos dicen, ¿y qué debemos de hacer? Hasta que una persona, Cristo, no le pisotee su yo, o hasta que tú mismo no digas, no, tú no, hagas el esfuerzo y le pidas ayuda a Cristo para pisotear tu yo, no vas a poder ser un cristiano auténtico. Porque hasta ahorita no hemos visto ni un registro de algo parecido aún. Entonces hay muchos que no quieren ser, porque el que Cristo te quebrante, el que Cristo te pisotee tu yo, hermano, eso duele mucho, porque a ti te podrá gustar mucho hacer esto, pero Cristo llega y te dice, no, a mí no me gusta y no quiero que lo hagas así. Yo quiero que me hagas así, me hables así, me alabes así, me adores así, me sigas. Mira, Señor, sí te voy a seguir, pero diga que se mueran primero mis papás, porque deja que los muertos se entierren a sus muertos. Señor, mira, yo sí, pero espérame hasta la noche. Cualquiera que esté mirando el radio y veas atrás, no es apto para el reino, porque en cualquier momento va a andar queriendo obtener un permiso. O sea, podrás tú ir a orar, o Dios te pueda mandar a orar por el moribundo, y tú vas a decir, no, es que no puedo porque tengo esto, tengo lo otro. Cristo sabe lo que hace, Cristo sabe quién escoge, Cristo sabe qué es lo que pide, porque Él es Dios, Él todo lo sabe. Entonces, ¿a poco no hemos visto personas así? Tráigame las prédicas, mándemelas. Ay, qué bonito. No, sí, pero ¿por qué no viene? Sí le gusta, sí me gusta, siento bien bonito con los cantos, hasta lloro. Pero luego lo acompaño, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que me voy a casar, es que compré un rancho, es que, como dice la Escritura, los peros se anteponen. Es que no puedo, es que esto, es que el otro. Tan fácil que decir, es porque no quiero, Señor. Eso suena más sincero. Pero cuando empezamos, es que no puedo por esto, es que no quiero, es que lo único que estamos haciendo es que somos hipócritas entonces, porque estamos dándole una cara a Dios, pero nuestro corazón, si yo lo puedo ver a veces, mi hermano, en las personas, cuanto más nuestro Señor, que Él puede ver mucho más adentro. Si yo puedo discernirlo, cuanto más mi Dios. Entonces lo seguían, estaban de acuerdo, estaban ahora sí que maravillados, pero no los querían seguir. Sabían que había un precio, no querían que los metieran a la cárcel, mucho menos que los azotaran. Entonces, y los que creían en el Señor aumentaban más. Pero qué curioso que el Señor seguía aumentando y agregando creyentes a su iglesia. Y ten en cuenta que aquí no se hablaba de 4 paredes y un techo. Estaban ahí en un lugar público. Lo cual quiere decir, notemos que no dice la cantidad de las personas. Hay veces que se dice que hasta que no son tantas personas es considerada una iglesia, denominaciones. Que hasta que no tengas 20, no, denominaciones. Aquí se juntaban, ni siquiera tenía nombre la iglesia, ni siquiera había ahí quien dijera, yo soy el pastor, y era considerada la iglesia de Dios, y Dios seguía agregando. Tú predica la palabra aunque no sean de aquí, y si ellos se van a congregar a otra casa de oración, a otra iglesia, mientras se congreguen, habrás trabajado y cumplido con
con el propósito que Dios tiene por ti y en ti. Porque si tú quieres, no, es que yo lo gané para mi iglesia. ¿Acaso muriste tú por la iglesia? ¿Acaso murió tu pastor por la iglesia? No, yo mismo soy discípulo del Señor. Yo también tuve que aceptar y acepto, y me siento orgulloso de haber tomado esa decisión, la mejor de mi vida, haber aceptado a Cristo en mi corazón. No, de haber creído en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Sabes lo que quiere decir esa palabra? Suficiente. Que no tienes que andarle agregando tú más, ayudando al Señor para que otros sean salvos. Su palabra basta, su sacrificio basta. Entonces aumentaban. ¿Y cómo es que aumentaban? ¿Será que los apóstoles de repente empezaron a cambiar la táctica? No, ¿sabes qué, Juan? Ya nada más éramos 20 y seguimos en los 20. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar la táctica. Vamos a decirle ahora, vamos a poner las lonas, vamos a decirles, ¿quieres tu milagro? ¿Quieres sanidad? ¿Quieres prosperidad en tu vida? ¿Te sientes solo? Como si fuera un lugar como los AA, como si fuéramos psicólogos. ¿Te sientes tienes depresión? ¿Te sientes solo? Los apóstoles no decían nada parecido a eso. Nada. Pablo no les decía, ay, pero es que tienes depresión, estás tristecito, ¿verdad? No, ¿qué les decía? No erréis, no se equivoquen, ni los adúlteros, ni los cobardes, ni los afeminados, ni los chismosos, ni los borrachos, nadie de eso va a entrar al reino de los cielos. Qué diferentes suenan las palabras de los apóstoles a las palabras de hoy, ¿verdad? Pero no. Cambiamos la táctica. Yo un día le dije a un pastor, ¿por qué ponen esto de que te sientes solo? ¿Tienes depresión? No somos psicólogos, no es medicina, somos seguidores de Cristo. ¿Por qué no le pones adúltero? Te invito, chismoso, adúltero, chismosos, borrachos, los invitamos a que vengan al Señor. Cristo quiere perdonarles sus pecados. ¿A poco no ese es el mensaje céntrico, bíblico? No de que cómo se sienten, para aprovechar. Algunas veces nos servirá la situación para predicarles el Evangelio, pero de igual manera la palabra hará su trabajo. Y es cuestión de la persona venir a atender el llamado o desatender el llamado. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferentes son las palabras de los apóstoles a las palabras que hoy metemos. Queremos atraer a la gente. Estaba viendo una imagen que me daba risa porque yo dije, híjoles, así soy yo. Decía, yo cuando estoy en una iglesia progresista y está entrando y dice, esas luces y ese humo está quemando la iglesia y tantas cosas modernas que ponen para atraer a las personas, la musiquita, y es que, se me enchina mi piel cuando está hablando el predicador con la musiquita. Pero ¿cómo suena la palabra cuando no hay musiquita y te están diciendo, pecador, arrepiéntete, ven que Cristo quiere perdonarte, Dios quiere salvar tu vida, quiere salvar tu alma? Eso ya no suena bonito. Inclusive en la modalidad del tono de la voz. Y eso no les gusta. Cuando hablamos y cuando yo mando los devocionales bonitos con promesas, aménes y me adulan. No, pastor, Dios sigue usando su vida y esto y lo otro. Pero cuando les digo que todavía Dios sigue obrando como obró con Ananías y Zafira, ni un amén, hermano. Ahí ya no soy el pastor, no, que Dios me bendiga. Ahí ya no soy el pastor, que Dios siga usando mi vida. Pero Dios dice, eso es, porque yo no sé lo que hagan aquellos corazones que no se atreven a decir amén. Porque estamos acostumbrados a eso. Digan por ahí, a que nos soben el hombro. A veces no le vamos a querer acercar al pastor, porque se le acercan al pastor cuando, pobrecito, vamos, arreja pecho secreto. No, hermano, es que lo que pasa es que usted está obrando de esta manera. Vamos a la escritura. Aquí dice la palabra y la escritura dice que su actitud y su manera de proceder, hermano, no es Dios el que le está hablando el diablo. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, hermana.
Ay, no, ya no voy a ir con ese pastor. Aunque él lo que procure es la salvación, el cuidado de tu alma. Ay, pastor, voy a ir con ese pastor porque voy a ir con el pastor Pedrito. Es que le voy a decir que tengo un novio mundano y yo creo que él sí va a orar por mí para que Dios me dé permiso. Pero de repente el pastor Pedrito estaba ocupado y le tocó el pastor Juan Carlos. A ver, hermana, platíqueme. Ay, pastor, es que, mire, tengo un novio mundano y esto. Hermana, la Biblia sigue diciendo lo mismo y no va a cambiar nada más porque usted tiene un novio mundano. Dice que no te unas en yugo desigual. Ay, hermano, pero yo lo voy a cambiar. Si no has cambiado ni tú, hermana, y quieres que Cristo. Hay excepciones, hermano, ¿eh? Pero si la palabra dice que no nos unamos en yugo desigual, yo creo que no nos debemos unir en yugo desigual. Entonces aumentaban en gran número hombres y mujeres. Interesante, ¿no? Lamentablemente, hoy nos siguen ganando las mujeres. 3 mujeres y somos 2 hombres. Pero ya vendrán los varones. Pero ¿qué importa si se llena de hombres o de mujeres? Tanto que sacaban a los enfermos a las calles. Esta es otra señal, mi hermano, de que estaban creyendo. ¿Por qué? Yo no hubiera sacado a mi enfermo a la calle si no viera que eso es verdadero, que eso es poderoso. Hay muchos, mi hermano, de la misma manera, saben que en la casa de Dios hay milagros, que Dios obra de maneras inexplicables. Y van a venir aquí a traer a su enfermo, a traer a su endemoniado, a traer al que necesita, pero de ahí en adelante no los vuelves a ver. Pero siguen creyendo en sus casas. Siguen creyendo que se pueden congregar ahí. Ay, mire, pastor, es que yo me estoy congregando por internet. Es que yo veo todo, pero yo veo todos sus mensajes. Pero eso de congregarse por internet no está ni tantito cerquitas de la idea del Señor. Por eso Él consagró su casa como casa de oración. Pero el cristiano de hoy aprendió una nueva manera de congregarse gracias a la pandemia. Que la pandemia no fue otra cosa más que el Señor sacudió el árbol para que se cayera todo lo podrido y lo falso y se quedara solamente el fruto verdadero. ¿A poco no? ¿Cuántos cristianos dejaron de congregarse? ¿Cuántos cristianos ya no son cristianos, se fueron al mundo? ¿Cuántos cristianos están fríos? ¿Cuántos están tibios? Pero también unos están calientes, algunos fueron todavía a más. Sacaban enfermos a la calle. Otra de las causas, mi hermano, de las señales maravillosas que tengo que mencionar aquí es el perdón. ¿Sabes por qué? Ya me lo estaba brincando. Porque en el pórtico de Salomón tienes que tener en cuenta que no se llevaban judíos con gentiles, porque los judíos piensan que no, chúsmame, esos son impuros. ¿Qué decía? Ya después veremos que Pedro decía, el Señor muestra una manta, y entonces en esa manta había reptiles, todo animal inmundo que el judío no podía ni acercarse, ni tocársele, mucho menos comérselo. Así los veían ellos a nosotros, a los que no éramos judíos de nacimiento. ¿Y cómo es la maravilla de Dios que ahí se perdonan muchas cosas? Se perdonan entre ellos. ¿Tú crees que no había dentro de lo que era la congregación de esos tiempos hermanos que estuvieran peleados, inclusive dentro de los mismos judíos? Sí, pero ¿qué pasaba? Abundaba el perdón. Porque Cristo ya los había perdonado, ellos ya habían entendido que si ellos no perdonaban a su prójimo, tampoco Dios los iba a perdonar. El perdón, mi hermano, te quita cargas. No hay mejor medicina. Hay muchas veces que no tienen una persona, se hace estudios y no tiene nada. Y a veces es pecado lo que tiene enfermo el corazón y tiene enfermo esa persona. A veces no hay medicina para eso. La mejor medicina y la única medicina es el perdón. Ya hablaremos otro mensaje acerca del perdón de una manera más explícita. Pero el perdón, wow, que es milagroso, wow, que es medicinal. Entonces, imagínate
judíos y gentiles en un lugar escuchando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por tanto, sacaban enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pero aquí hay un peligro, mi hermano, porque luego empiezan a idolatrar al siervo. Pero aquí la iglesia tenía las cosas muy en claro, que ni siquiera menciona algo al respecto, pero en estos tiempos sí es un peligro, porque a veces dejan de ver al Dios detrás del siervo pensando que es el siervo. O sea que ponen la mirada en lo que pueden ver, olvidando, ignorando que es el que está detrás de él, al que no pueden ver. En este mismo libro, en el capítulo 19, si no mal no me acuerdo, hay una parte que menciona acerca del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice que aún sus pañuelos estaban ungidos, que los pasaban a los enfermos y se sanaban. Negocio, prosperidad. Hermano Pedrito, cómprese dígale al hermano Patricio que con lo que se ha juntado de los diezmos y las ofrendas, compren pañuelos, porque los vamos a ungir y los vamos a bendecir. No, hermano, eso era dado debido a las circunstancias, porque había personas que tal vez no vivían y no podían ir ahí a donde se estaban congregando. Por eso, ten en cuenta algo muy importante que yo estaba notando, es que, ¿qué es lo que se hace ahora? ¿Quieres tu milagro? ¡Ven! Pero Cristo era bien misericordioso, Dios es bien misericordioso, que sí los invita a que vengan a Él, pero si Él ve que están imposibilitados, Él va a ellos. ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre? Ya había probado todo, pero ¿será una coincidencia que iba pasando por donde estaba ella? No, su divina providencia, Él ya tenía todo planeado. En su perfecto plan, Él ya tenía todo planeado. ¿Por qué? Porque no solamente fue la mujer del flujo de sangre, también había otro milagro que iba a hacer. Entonces no es casualidad. Dios va a ellos. El endemoniado gadareno por ahí andaba espantando a la gente, ñaca, ñaca, ¡bú! Y pues se sentía feo. Se siente feo cuando pregúntenle al hermano Pedrito, pregúntenle al bebechón lo que se sentía cuando fuimos a orar por aquel varón que se endemonió. Se sentía feo, mis hermanos. De repente escuchar cosas que no estás acostumbrado a escuchar, que les cambie la voz, no se siente bonito. ¿Te da miedo? La carne lo siente, pero tu espíritu te dice, yo estoy contigo. Y es lo que yo siempre siento, mi carne lo siente, se me enchina la piel y se siente feo. Pero algo más fuerte dentro de mí me dice, a esto te traje, este es tu trabajo, órale. Pero también a veces usamos la sabiduría, porque si liberas al endemoniado y no le dijiste, no lo ministraste con la palabra de Dios, hablando de qué hacer con su libertad, sale el espíritu, se va por ahí a dar la vuelta, se agarra otros 7 más gandallas y él pensando que sí, le abre el zaguán y se va a hacer peor. Por eso hay que ministrarlos antes de decirles, ¿en verdad quieres ser libre? Porque hay personas que no quieren ser libres de los demonios, quieren de repente que se les quite, que les quite todo eso, que se les quite el tormento, pero no quieren venir al Señor, no quieren ser libres, quieren que de repente todo salga, pero no quieren mantenerse limpios, no quieren mantenerse, no quieren ser y caminar a la santidad, porque si Cristo te limpia, es para que lo sigas. Por eso el llamamiento, ¿qué le decía? Tus pecados te son perdonados. Ahora ven, no peques más, pero también ahora ven, sígueme. Porque a final de cuentas, eso fue lo que hizo. Como por ejemplo el ejemplo que pone la hermana, ve, no peques más. ¿Y qué hizo ella? No fue allá y ya, no, fue, y lo siguió.
empezó a caminar con él, lo empezó a seguir a donde quiera que anduviera. Muchas de las mujeres, hermano, se habla bíblicamente que tenían posibilidad económicamente y ellas sustentaban todos los gastos que podía contraer el ministerio del maestro juntamente con los apóstoles. Tanto que por eso ahora lo explica, que todos aquellos que tenían propiedades, ¿qué hacían? El ministerio necesita sustento, vamos a poner nuestras propiedades. Vamos a poner esto, lo otro, para que ¿qué? Se pueda seguir expandiendo la palabra y entonces todos en un mismo ánimo podamos cumplir con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todos. ¿Por qué? ¿Cómo fuera si no tuviera dinero para el pasaje, para ir a casita de oración? ¿Cómo vamos a predicar si está bien lejos? Viceversa, que fuera para acá. ¿Cómo hubiéramos ido, por ejemplo, a Oaxaca? ¿Cómo hubiéramos podido con todo eso? Ay, por la providencia de Dios. No, hay que entender las maneras de Dios. Y que a veces Dios nos provee, Dios nos da las oportunidades de poder hacerlo, pero nosotros a veces confundimos eso para que caiga del cielo. Ah, mira, un morral lleno de billetes. Y a veces nos volamos la barda. Entonces, hay personas que en verdad no quieren ser libres de la enfermedad. Yo tengo un familiar que tiene una enfermedad, dice que su pie se le está pudriendo, huele feo y se le está pudriendo feo. Pero que cuando le hablan de curarse, que sí acepta la ayuda, pero no se cura del todo. ¿Para qué? Para poder seguir pidiendo ayuda. Exactamente. Ya se hubiera podido haber sanado desde cuándo, pero no quiere curarse para que lo sigan manteniendo de las ofrendas, de las limosnas que pueda pedir a los familiares. Así hay cristianos también, que no quieren sanarse, que no quieren que el demonio se les haga, para que sigan pobreteándolos, sigan apoyándolos. ¿Has visto, por ejemplo, tenemos el ejemplo del hermano Pablo, la dificultad que él tiene? Sin embargo, si él pudiera ahorita estar aquí estuviera. Ahí está Martín también. Dentro de cuando él viene ahí, dentro tenemos aquí ejemplos de que sí se puede. Martín el gordito también. Pero sin embargo, los otros que están buenos y sanos no quieren venir, y bien que puedan venir y tienen el tiempo porque no trabajan, prefieren andar de vagos, tomando, haciéndose daño y faltándole al respeto a Dios, sabiendo después de que Dios ya los ha purificado por medio de su palabra, por medio de la alabanza que ha habido aquí. El fuego de Dios ya los ha purificado, pero ellos prefieren seguirse ensuciando y no quieren ser limpios porque quieren seguir en el pecado. Pudiéramos orar por un hermano que a lo mejor hay algo que lo incita, pero también a lo mejor es su corazón. Pedirle sanidad para que su corazón ya no necesite eso, su ser ya no necesite alcohol ni nada. Pero no quieren ser sanos porque quieren seguir en lo mismo. Por eso es de que digo que hay veces que el endemoniado no quiere ser libre, lo mismo que a veces la sanidad es una enfermedad, la enfermedad puede ser por algún trastorno, un desgaste a lo mejor del cuerpo, pero también a veces pudiera ser porque un espíritu está provocando ciertas cosas. Ahí es donde tenemos que pedirle sabiduría al Señor, porque Cristo sabía cómo dirigirse. En estos días, ¿sabes? Ya se han inventado espíritus de todo. ¿Qué el espíritu de esto? ¿Qué el espíritu de Absalón? ¿Qué el espíritu de Jezabel? ¿Qué el espíritu de eso? ¿Qué el espíritu del otro? Y yo digo, con tantos espíritus no me los voy a poder aprender todos. Y que el espíritu de smog, por eso la ciudad está bien contaminada. Para todos inventa un espíritu. Pero somos cristianos, somos bien bíblicos. Y es que en verdad eso es de dar risa. Lamentablemente a veces los cristianos damos risa por tantas cosas que nos inventamos. ¿Y qué hacemos? Con el fin de echarle la culpa. No es el espíritu de smog. Es que yo no le he hecho el servicio a mi automóvil para que no eche humo. No, es que no es el espíritu de esto, es que yo no me alimento de manera correcta. No, es que es el espíritu, no es espíritu de adulterio ni de fornicación.
es que soy perverso en mi corazón. Necesito que Dios me limpie de eso. Hay un espíritu de enojo que de repente me llega y me... No, hermano, es que tú eres así. Todo está aquí, radica aquí en tu corazón. Si no te sanas en tu corazón, no vas a dejar de ser enojón, berrinchudo. Ay, es que hay un espíritu de angustia, hay un espíritu de depresión. Ay, es que un espíritu, puede ser que sí, algunas veces sí. Pidamos la sabiduría del Señor. Pero también es bien notorio cuando un hermanito, alguien que viene a la iglesia, ¿qué espíritu no es? Su corazón perverso y malévolo. Entonces, aceptemos las cosas como son. Y entonces a veces podremos muchas personas, nosotros vamos a ser los instrumentos por donde andemos caminando para que gente se nos acerque y haga algo muy parecido a lo que estaban haciendo aquí las personas con Pedro cuando él caminaba. Dios nos va a poner en el momento adecuado, preciso y correcto, caminando por una calle, una avenida, por la casa de alguien que nos diga: usted es cristiano, yo no he visto que usted es cristiano, ayúdeme, ¿por qué esto? ¿Qué vamos a hacer? Ay, no sabe que es que no hay ayunado. No, es que déjenme, le pido permiso a mi pastor. Ay, no, es que me da miedo. Y tantas cosas que podemos decir. Ellos están esperando, nos están viendo como portadores de la salvación, como portadores de la solución, como portavoces del Señor, el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. Y nosotros les salgamos con algo de eso. No, es que no hay ayunado, para eso se requiere ayuno de 7 días, de 3 días. No, es que ¿sabe qué? Pues es que sí voy a la iglesia, pero es que me da un resto de sueño. No sé, tantas cosas. Mientras ellos están esperanzados, ¿a qué? A que Pedro, que iba pasando por ahí, ¿qué dice después? Sigue diciendo que a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían una fe, híjoles, grandísima, porque no necesitaban que llegara Pedro y pusiera su mano, bastaba con que pasara la sombra. ¿Y qué pasaba? Dios es bien fiel al que tiene fe. Ya será muy aparte su vida de la persona, ya le dará cuentas el día del juicio por qué no atendió el llamado o por qué no vino a los pies de Cristo. Ya eso es punto y aparte, pero Dios es bien fiel a aquel que tiene fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Santo Dios de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén. Pero te das cuenta de que ellos iban a buscar a Dios, aunque fuera de donde fuera. Y a veces aquí estando 2-3 cuadras, ay, está bien lejos. No, es que no quiero ir caminando. No, es que va a llover. No, es que el metro no pasa por mi casa y me deja frentito. Entonces, ¿cómo la gente se esfuerza cuando realmente tiene fe y cuando realmente han recibido un llamado de Dios? Cuando muchas veces realmente tienen necesidad, van a aquel que los puede ayudar. Hermano, de esos hay muchos en esta área, que inclusive que se están congregando en un lugar, pero que no se llenan ahí ni obtienen la bendición que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque los ministros y el pastor están enfocados en otras cosas más que en la sanidad de su corazón y la bendición, la salvación de sus almas, en alimentar sus almas. Se les predica que se vista, que no se corten el cabello, que no se pongan pantalón, que no usen esto, que no se pongan maquillaje. O sea, una apariencia por fuera exterior de una persona piadosa que sigue a Dios, pero sucia por dentro. Rara vez se les habla acerca de la suciedad y de lo engañoso que es el corazón. De que te hace pensar que Dios te va a justificar por cualquiera que sea tu idea, tu pretexto, para darte una bendición. Ellos sabían que eso no era así,
que ellos tenían que ir hacia donde estaba la bendición. De esos hay muchos aquí alrededor, mi hermano, orando, tal vez en este momento pidiéndole: Señor, me acabo de mudar aquí, necesito una casa de oración donde esté tu presencia, donde se prediquen. Muchos en estos tiempos están despertando, mi hermano, y ya no les llenan esos mensajes emocionalistas que los llenan de emoción. Necesitan palabra de Dios, buscan la palabra de Dios, buscan la exhortación de Dios, la dirección de Dios. Muchos desprecian esa exhortación, pero muchos la están pidiendo a gritos, están clamando a Dios por ese tipo de consejo que los haga sentir y los convenza de que son parte de la iglesia de Dios. Tienen miles de dudas, tienen miles de temores, tienen miles de incógnitas, preguntas sin respuestas en sus mentes y en sus corazones. Tienen tantas necesidades, como dice aquí, y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Espíritus inmundos, enfermos, decían. Personas que tenían enfermedades que lógicamente no se curaban con el doctor, con las medicinas del doctor, que ya habían probado todo y no se les quitaba, no sabían qué era. Sin embargo, los apóstoles les iban a decir: ¿tú crees que Pedro, con el Espíritu Santo, si pudo notar y pudo discernir que Ananías y Zafira le estaba mintiendo, no crees que Pedro podía decirle: es que tu enfermedad no es carnal, es espiritual, y lo que está pasando es que tú estás escondiendo algo, es que tú estás escondiendo pecado, es que tienes pecados ocultos, es que tú te estás justificando a ti mismo, a ti misma, es que tu corazón está enfermo, tú tienes algo que no quieres soltar, que estás ocultando, pero que Dios te lo está viendo, y Dios por eso no te ha dado lo que tú necesitas, la bendición que tú necesitas, la sanidad que tú necesitas, el milagro que tú necesitas, porque eso le estorba. En la siguiente predicación vamos a hablar de los pecados ocultos, y a veces eso es lo que está estorbando, por eso no recibes la bendición. ¿Tú crees que nada más era de que sé sano en el nombre de Jesús? Vete, espíritu inmundo. Algunas veces sí, pero cuando no fuera el espíritu, más bien cuando no fuera la enfermedad, sino fuera el corazón, los apóstoles también sabían. Nosotros también debemos de saber que a veces no es un espíritu, no es una enfermedad, es corazón el que está enfermo, el que está infectado. La amargura, la amargura carcome. A veces se echa de ver a la persona a kilómetros. Carcome desde el interior y viene a repercutir en una actitud, en un semblante. Puede estar muriendo por dentro y se lo va carcomiendo, se la va carcomiendo. Cristo es la solución para eso, Cristo es la medicina para eso. A veces es la falta de perdón, por eso es que Cristo sabía, ¿y qué decía? Tus pecados te son perdonados. Porque sabe que esa es la mejor medicina para el alma. Y de ahí, entonces podía continuar con lo otro que pudiera traer la persona. Algún espíritu inmundo o alguna enfermedad. Pero siempre el alma. Eso es lo más importante, porque muchas veces a muchos los dejó ir. ¿Por qué? Porque lo demás se lo podía atender allá. Pero Cristo siempre va a atender y va a sanar lo que el médico no puede sanar. Él va a defender a quien el licenciado no puede defender, el abogado no puede defender. Ya para terminar, no solamente era de que se los llevaban, decía que todos eran sanados, enfermos e inclusive los que eran atormentados. No dice que estaban endemoniados, no estaban poseídos, o sea que era por aparte, era por fuera, algún tipo de malestar. Una cosa es estar endemoniado. Entonces, cuando una persona está endemoniada, esa persona se le voltean los ojos, o sea, no tiene control de él o ella misma. Pero cuando una persona es atormentada, pregúntale a Saúl. Sentía que el Chucky le jalaba los pies, sentía que lo espantaban, sentía que le jalaban las greñas. Ese es un tormento.
un espíritu por ahí anda alrededor. No eran libres. ¿Qué era lo primero que les iban a hacer los apóstoles? Hablarles del Evangelio. ¿Para qué? Para que se bautizaran. Y entonces Dios tomara el control de tu vida y eso ya no se pudiera acercar a ti. Y se acercaba, pero ya de una distancia. No es el mismo tormento que sentía Saúl del Espíritu, sin ser un hijo de Dios, sin ser alguien que ha cumplido con los estatutos, que una persona que pueda tener la boca así, que pueda estar jorobado, un tipo de tormento. ¿Te acuerdas de la mujer encorvada? Había una viejita por así chiquitita así, pero estaba más chiquita porque estaba así encorvada, casi ya estaba hasta el suelo. Y entonces me decía un hermanito a medias tintas, me decía: oye, ¿por qué crees que esa mujer así? Dice, ¿crees que Dios? Le digo, no, estoy seguro, te apuesto lo que quieras a que ese es un espíritu que la atormenta. Si le habláramos del Evangelio, ella escuchara y se dejara ministrar, siento en mi corazón que Dios la enderezaría, como está en la Biblia. Y así va a ser con muchas personas. ¿Qué? No te va a librar tal vez de demonios ni de enfermedades. Te va a dar la libertad. El tormento te hace esclavo, te oprime. Y tú estás así, puede que no haya nada, pero tú estás así como tembloroso. Por eso el cristiano, de veras, todo eso ya se fue fuera. Tal vez sientas una carga en ti y dices, pues, ¿por qué? El cristiano no trae cargas. El cristiano, Cristo le quitó sus cargas. ¿Por qué? Por eso él decía: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les voy a dar el descanso, la paz. Yo soy el príncipe de paz. Eso lo sabían los apóstoles. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Y los que escuchaban sabían que era con ellos. Ya veremos después cómo hay otros que invitan a cosas que no. Pero cuando se predica la verdad, entonces la verdad es la que se impone. En el nombre de Jesús, vamos a darle gracias al Señor por este mensaje.